Buenas noches con todos. Soy el ingeniero Diego Tipanta, quien estará a cargo de esta segunda sesión enfocada a bioestimulación, condiciones de estrés y algunas estrategias para sobrellevar estos inconvenientes. Soy ingeniero agrónomo de profesión, 20 años en el sector floricultor de Ecuador. 15 años trabajé para los principales grupos florícolas del país y desde hace aproximadamente 10 años soy consultor privado, tanto acá en Ecuador como en México y Colombia. Y pues bueno, también me dedico a más de la asesoría, a programas de capacitación, como es el evento que estamos promocionando eh, enfocado a esta temática y que será mucho más amplio en el mes de agosto, ¿no? Serán un total de 12 horas, están cordialmente invitados y pues ya veremos también algunas opciones de descuento que nos han solicitado los participantes del grupo de WhatsApp, así que estén atentos a la información que les brindaremos. Entiendo que pueden visualizar mi pantalla, que el audio está bastante bien. Me confirman, por favor, para arrancar. Ahí me confirman, por favor, si es que está bien el micrófono, el sonido, la presentación. Creo que por ahí mejoró un poco el audio. Espero que me escuchen con claridad. Muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, iniciamos. Me estaban consultando sobre algunas preguntas que quedaron del día de ayer. Vamos a hacer, la charla del día de hoy es un poco más larga, nos va a tomar alrededor de unas 2 horas a 2 horas y media, depende de la interacción que tenga y por las preguntas que tenemos pendientes de ayer. Vamos a avanzar alrededor de 1 hora eh, y vamos a hacer un pequeño break de 5 minutos. Antes de ese break voy a ir respondiendo algunas de las preguntas del día de ayer y también las que se vayan generando el día de hoy. Entonces vamos a arrancar. Lo primero que quiero comentar, y por eso preguntaba en el chat desde dónde nos escuchan, nos ven, qué cultivos manejan, porque si bien la charla está enfocada a cultivos de rosas bajo invernaderos o cultivos intensivos bajo condiciones de fertirriego, la mayor parte de los conceptos que aquí abordaremos el día de hoy son aplicables también para cultivos a campo abierto, con algunas distinciones de acuerdo al sistema de producción que tengan. Por eso es importante si me pueden ir comentando qué cultivos manejan, en qué país o en qué zona del Ecuador, eh, como para tener una idea también y cuando me hagan las preguntas agradecería que me comenten para qué cultivo, en qué zona o qué país es, para tratar de tener una idea más clara. Pero todo lo que les voy a comentar el día de hoy es aplicable. A ver, y cuando digo es aplicable, no solo quiero mencionar o decir que lo puedes realizar en campo. Cuando digo aplicable es que lo que les voy a sugerir el día de hoy, si ustedes lo realizan, van a tener un resultado positivo en campo. Cuando digo un resultado positivo, siempre estamos hablando de calidad y productividad. Siempre nos referimos a calidad y productividad. Un ingeniero agrónomo que está capacitado, que tiene sus objetivos, su plan de trabajo planteado y en las empresas del sector florícola normalmente nos manejamos con presupuestos tanto económicos así como de producción anuales y hay que ir pues cumpliendo esas metas, objetivos mensuales, pues uno siempre tiene que ir revisando eso, pues cuánto es el tema de productividad, si lo mides en tallos planta mes, si lo mides en flores metro cuadrado año, si los picos de producción salen en las fechas que necesitas, etcétera. Entonces, siempre cuando hablamos de resultados de calidad y productividad, estamos hablando de que las técnicas que les voy a comentar el día de hoy brevemente sirven para eso. Que también quiero dejar claro desde el inicio. El manejo del estrés a través de programas técnicos, programas profesionales de bioestimulación, son un complemento o parte del manejo integral que deben darle a un cultivo. La bioestimulación no te va a solucionar o a cambiar todo el panorama a menos que integres los conceptos de base.
que es por donde vamos a empezar. La bioestimulación hoy en día, o las técnicas de bioestimulación, los productos bioestimulantes, son el complemento ideal para que la planta pueda usar de mejor manera o de forma más eficiente los nutrientes que tiene a disposición. ¿Sí? Entonces eso hay que estar claro. Por otro lado, algunos productos bioestimulantes tienen un efecto bioestimulante, o sea, le ayudan a que la planta sea más eficiente en la absorción de agua y nutrientes, tienen un efecto sobre ayudarle a la planta a sobrellevar de mejor manera las condiciones de estrés abiótico principalmente, y además de eso, algunos productos pueden inducir resistencia en la planta, ¿sí? Pero lo que hay que estar muy, pero muy claro es que un programa de bioestimulación o un producto bioestimulante nunca, pero nunca va a solucionar un mal manejo del riego, un mal manejo del clima, si es que estás trabajando en invernadero, o un mal manejo de tus programas de nutrición. Eso hay que estar claro, ¿sí? Entonces, empiezo por esta parte entendiendo que vamos a partir de conceptos de que todo lo que acabo de mencionar, ustedes lo tienen manejando o lo tienen bajo control, ¿sí? Entonces, partamos de eso. Otro punto importante, los bioestimulantes no son hormonas sintéticas, porque a veces también hay esa confusión. Algunos productos bioestimulantes tienen precursores hormonales, que es diferente, ¿sí? Y que luego dan un efecto de crecimiento auxínico, citoquinínico, sí, pero como tal, un producto bioestimulante que cumpla con el concepto de bioestimulante no trae hormonas sintéticas en su composición. Estamos claros por ahí, entonces vamos a ir avanzando. Entonces, todos los procesos que un agrónomo maneja en el campo siempre tienen que estar enfocados a maximizar la tasa fotosintética. Ese es el negocio, sea que produzcas tallos de rosa, sea que produzcas frutas, no sé, mangos, palma africana, sea que produzcas follaje, sea que produzcas pastos. El agrónomo lo que tiene que entender es cuáles son las condiciones climáticas o edafoclimáticas que mi cultivo necesita para tener la mejor eficiencia fotosintética y que eso se traduzca en resultados o kilos de producción. Que juega un papel importante las condiciones ambientales, sin duda alguna, y es ahora más que nunca cuando se lo empieza a sentir. Bueno, ahora en este año se ha hecho mucho hincapié en el fenómeno del Niño, que va a ser un evento bastante complejo, etcétera, etcétera, pero los cambios climáticos se vienen dando ya desde hace más de 5 años atrás. Los que llevamos data, los que vamos viendo cambios en la evolución del clima año con año, y hace unos 4 o 5 años se han dado cambios importantes, y esto que está sucediendo durante este año ya se venía anticipado. Las personas que siguen mi página en Facebook o mi canal de YouTube han validado que yo en charlas anteriores, ya desde hace 2 años por lo menos, vengo anticipando que se iban a presentar este tipo de situaciones. Entonces, para mí no es algo nuevo, eh, es algo interesante, con lo cual creo que un buen agrónomo tiene un reto importante como para salir con programas de forma técnica y profesional a afrontar estos inconvenientes, pero entendiendo que nosotros necesitamos es maximizar la fotosíntesis. Y para que el proceso fotosintético se dé, el aporte de agua, un balance nutricional en las fórmulas de fertirriego o en los programas de nutrición es clave. Y hay que considerar que para que el proceso fotosintético se dé, la planta necesita transpirar. Y ahí viene un punto clave: para que la planta transpire, debe tener condiciones ambientales adecuadas. Cuando tiene condiciones ambientales con DPVs extremadamente altos, en resumen, clima seco, alta temperatura, de acuerdo a la especie, de acuerdo a la variedad, si la cultivas en invernadero o si estás a campo abierto, cuando pasas los umbrales de DPV para ese cultivo, la planta entra en condiciones de estrés y su mecanismo de defensa es un cierre parcial o total de los estomas. Los estomas sirven para que la planta realice el intercambio gaseoso
expulsa oxígeno e ingresa CO2, que es parte del proceso fotosintético, pero cuando la planta se estresa por cualquier razón, una fitotoxicidad, exceso de radiación, exceso de temperatura, falta de agua, exceso de agua, puede cerrar parcial o totalmente sus estomas y disminuye el proceso fotosintético como tal. Entonces, lo que vamos a ver en cuanto a productos bioestimulantes, el enfoque que tienen es que le van a ayudar a la planta a que de alguna forma trate de mantener los estomas abiertos durante esas condiciones. Pero insisto, si dentro de tu invernadero tienes unas condiciones ambientales extremas de PVs sobre 2 kilopascales desde las 10 de la mañana hasta las 3 o 4 de la tarde, puedes aplicar todos los días bioestimulante, pero posiblemente no vas a ver un efecto positivo, porque eso ya viene por una condición climática. Cuando tienes ese tipo de condición climática extrema, la planta va a empezar a consumir las reservas que tiene almacenada y en pocos días o semanas esa planta se va a debilitar y va a ser mucho más sensible al ataque de plagas y enfermedades. Además, va a disminuir la calidad y productividad. Siempre hablo yo que hay cuatro pilares fundamentales en cualquier sistema productivo: el riego y la nutrición de base, y adicional a esto, estos pilares fundamentales siempre deben analizarse en base a las condiciones climáticas de la zona. Por ejemplo, si yo analizo riego y nutrición, no es lo mismo hacer un aporte de riego en condiciones de mucha lluvia o condiciones nubladas, alta humedad relativa, que cuando el ambiente está con condiciones de cielo despejado, DPVs ideales, eh, corrientes de viento, etcétera, ¿sí? La cantidad de agua disminuye, aumenta de acuerdo a esas condiciones. De la misma manera, la parte nutricional, los que manejamos fertirriegos podemos jugar con balances nutricionales para darles cierto tipo de señales para que la planta responda en cuanto a crecimiento generativo o vegetativo o incluso intermedio para el desarrollo. Este tema es clave. Si tú como buen agrónomo tienes data de las condiciones climáticas y entiendes cómo esa data influye en el crecimiento del cultivo, tú a través de los balances de riego y la nutrición puedes darle señales similares o señales opuestas para que se direccione hacia ese crecimiento. Eso es lo que normalmente yo hago en las fincas que asesoro. El pilar base entonces riego y nutrición. Sobre este se asientan tres pilares importantes: el complementario, que es bioestimulación, que es del que vamos a hablar, las labores culturales y los procesos de manejo integrado de plagas y enfermedades. Si todo esto lo tienes bajo control, deberías tener altos índices de productividad y calidad. Y esto no son palabras, esto lo hemos validado por algunas ocasiones. Para que tengan una idea, un buen programa de riego, nutrición, labores, etcétera, etcétera, sin problema puede generar en una finca productora de rosas un incremento anual entre el 5 y el 10% en el índice de productividad. Eso sin problema se puede lograr siempre y cuando tengas un manejo adecuado. Y tenemos casos de eso ya en Ecuador varios, en México también y en Bogotá también. Y lo logras cuando te enfocas o haces un plan de trabajo basado en estos cuatro pilares fundamentales. Ahora, hablando un poco más del clima, y esta información la tomé de un buen colega, amigo mío, Cristian Torres, ¿sí? En el que él analiza o genera en base a información eh, importante, boletines climáticos de cómo va a estar el comportamiento durante algunos meses, ¿no? Entonces él hace algunos resúmenes, hace algunas interpretaciones para diversas zonas florícolas como Carchi, Tabacundo, Machachi, Cotopaxi. ¿Qué puede posiblemente pasar en cuanto al porcentaje de lluvia? ¿Cuál sería el riesgo principal? Y de la misma forma lo hace para el tema de banano, porque son de los principales cultivos que se manejan a nivel nacional, ¿no? En resumen, ¿cuál es la sugerencia? Que revisen este tipo de información que no es ajena en el sentido de que ustedes la pueden buscar de forma gratuita en estas páginas o en estas instituciones que están acá, los publican de forma gratuita, nada más uno tiene que estarlas chequeando y viendo.
Y si eso lo enlazas con la data que puedes tener en la finca, puedes tener algunas estrategias para ver el pronóstico en las próximas semanas o meses. Por ejemplo, esta es la última actualización que encontré el día de hoy del CIFEN para ver las condiciones de temperatura a nivel del mar. Cuando se da el fenómeno del niño, que es lo que eh, ya andamos viendo, lo que sucede es que la temperatura a nivel del mar se incrementa. Nosotros estamos por acá. Mientras más café o más rojito oscuro está esto, más caliente está la temperatura a nivel del mar, posiblemente 3, 4 grados sobre el promedio normal. Y como ustedes pueden ver frente a las costas de Ecuador y de Perú, es donde se encuentra la mayor concentración de temperatura. Y esto lo que genera es mayor evaporación del agua del mar, y si se congregan otras condiciones climáticas como los vientos alisios, eso puede desencadenar en ciertas zonas con lluvias fuertes, torrenciales, o en otras zonas con periodos de sequía, etcétera, etcétera. Entonces esto lo actualizan cada 2 o 3 semanas, y también ponen un texto o un ligero informe de cómo pueden tener esas incidencias climáticas en las zonas de referencia. Ahora, ese es el principal factor que actualmente está complicando a los cultivos. Las condiciones climáticas, que vienen a ser condiciones de un estrés abiótico, ¿no? Alta temperatura, alta radiación UV, ¿sí? Y eso lo que genera es un problema en la fisiología de la planta. ¿Cuál es el principal problema que se han generado? Y no solo estos meses, ya desde hace años atrás, y lo hemos conversado en otras ocasiones. El inconveniente está en que en las fincas florícolas, que en teoría, y no en teoría, son el sistema de cultivo más tecnificado a nivel de Ecuador, porque tienen instrumentos de medición en la mayoría de casos, no en todos, y con los cuales tú podrías empezar a tomar ciertas decisiones en cuanto al manejo climático al interior del invernadero, o a la planificación de la aplicación de ciertos productos que te ayuden a sobrellevar estas condiciones. Sí, pero es importante que esa data no se quede ahí, que la utilices, que la analices, que veas la estadística para que en base a eso generes tu estrategia. El problema que tenemos actualmente es que los niveles de temperatura al interior de los invernaderos a las 9, 10 de la mañana pueden llegar a 28, 30, 32, 34 grados centígrados, y con una humedad relativa inferior al 40%. En resumen, eso se traduce en condiciones de DPB superiores a 2, 2.5, 3 kilopascales, es decir, un ambiente extremadamente seco que obliga a que la planta incremente su tasa de transpiración, y llega a un punto en que las plantas no pueden tolerar esa condición de estrés, y lo que hacen es cerrar parcialmente sus estomas o totalmente, y empiezan los inconvenientes. ¿Por qué? Recordemos que la única forma que tienen las plantas de refrigerarse o de bajar su temperatura es a través de la transpiración. Además, para que se dé la absorción de nutrientes, las plantas tienen que transpirar para que se muevan los nutrientes a través de la solución del suelo que la planta va a absorber, y se puedan traslocar o transportar desde las raíces a través de los haces vasculares hasta las hojas. Entonces, por eso tenemos esas condiciones tan complicadas ahora, porque lamentablemente no entendemos que tenemos que buscar mecanismos para disminuir esos niveles de temperatura. Y les voy a hacer algunas sugerencias más adelante. Exceso de riego, falta de riego, condición de estrés. Una fitotoxicidad genera estrés. Si la planta está enferma, eso también le genera estrés. Y si vamos analizando, prácticamente por lo menos 3 o 4 de estos índices que pongo en pantalla los tenemos de forma permanente. Entonces, las plantas de alguna forma siempre están trabajando bajo alguna situación. El tema del exceso de radiación UV acá en Ecuador, y no solo en Ecuador, sino en otros países, es un tema bastante crítico, y en el que debemos ir buscando formas, no solo los técnicos, sino a través de las empresas que producen, que fabrican los plásticos, porque actualmente ya hay varias alternativas técnicas en cuanto a plásticos que tienen filtros no solo
para el tema del UV, sino también para la radiación NIR. Porque como ya vamos a ver, el problema del exceso de temperatura está dada por la longitud de onda que es superior a 700 nanómetros. Entonces eso hay que tener bastante, pero bastante claro. Ahora, cuando las condiciones ambientales son complicadas, resulta que la planta se debilita y ahí entra en juego el tema del triángulo de la enfermedad. Para que una enfermedad, una epidemia se dé, la planta debe estar sensible, débil. El ambiente debe ser favorable para el desarrollo del patógeno y debe existir un patógeno virulento. Cuando los eventos climáticos son extremos, el que sufre es el hospedero, la planta. Y tienes el ambiente para el desarrollo de plagas o enfermedades como cenicilla o oidio, sí, y por eso es que empiezas a tener epidemias. En los últimos meses ha sido muy, muy complejo el tema del aparecimiento de cenicilla o oidio. Y si te pones a chequear, entra en juego el tema nutricional, déficit de macro y microelementos, por un lado. Por otro lado, no controlas al 100% el tema ambiental. Y cuando digo no controlas, no solo me refiero a las corrientes de viento. Un agrónomo que entiende la condición de clima de su invernadero lo monitorea de forma permanente. Y cuando digo lo monitorea de forma permanente es caminar adentro del invernadero, no por el camino central paseándote. Es ingresar a las camas, sentir el microclima que se genera al interior de las camas y tomar decisiones en los sectores que más inconvenientes tienes. De esa forma, tú puedes jugar con algunos de estos factores para disminuir tus inconvenientes. ¿Listo? Por otro lado, las actuales condiciones ambientales han obligado a que los cultivos sean más demandantes en ciertos nutrientes, y esto ya lo vengo viendo hace unos 2 años al menos, por los históricos que tenemos de los análisis de laboratorio en las fincas que manejo. Principalmente se ha incrementado la deficiencia de magnesio, azufre y algunos microelementos. Entonces, el tema de la radiación, y esta parte hay que recordarla, son clases básicas de la universidad, pero las vamos a recordar, ¿sí? Hay que entender que la radiación que le sirve a la planta es la que está entre 400 o 700 nanómetros, es la radiación par. Pero el Sol emite una cantidad de radiación de diferente longitud de onda, ¿sí? Y parte de esa radiación no es buena para la planta o no le sirve. Cuando hablamos de la radiación UV, es la radiación que está abajo de los 400 nanómetros y la que causa efectos negativos en el cultivo, sobre todo, es la radiación UV tipo B. Ya vamos a ver qué efectos causa. Por otro lado, lo que les mencioné es las longitudes de onda que están sobre los 700 nanómetros no le causan mayor problema directamente a la planta. El tema es que esta longitud de onda calienta las cosas, calienta la infraestructura del invernadero, calienta las hojas, calienta el suelo y genera ambientes extremos para el desarrollo del cultivo, por lo cual la planta enfrenta condiciones de estrés. ¿Sí? Entonces, el exceso de radiación UV genera daños en el ADN, ¿sí? Y ahí viene el tema de por qué aparecen más ciegos o más rosetas. El tema de la radiación NIR o la que está sobre los 700 nanómetros, lo que les decía es que calienta estructuras, calienta el suelo, calienta el ambiente, calienta la planta. Y cuando tienes unas condiciones muy altas de temperatura, la planta se estresa. ¿Sí? Entonces, mucho ojo con esos temas. En resumen, hay que trabajar en alternativas para disminuir que se calienten los invernaderos o si estás trabajando en campo abierto, en alternativas para que la planta se caliente menos, que ya vamos a ver por ahí algunos. Entonces, yo les comentaba que los que trabajamos en invernadero deberíamos proponer, exigir alternativas a los fabricantes de plásticos, porque en otros países como en España, sobre todo en Almería, ya se ve que trabajan con plásticos inteligentes en el sentido de que no seas el agrónomo tradicional. ¿A qué me refiero con eso? Un agrónomo tradicional respecto al plástico B.
Si es que es para rojo, si es que es para un color plano o si es que es para un bicolor, el tipo del filtro. Si tiene un filtro UV y ve el calibre y por ahí si es blanco difuso. Eso es lo único que ve. Y sobre todo pregunta, ¿y cuántos años me va a durar? Lo que hay que tener claro es que los filtros que vienen en el plástico tienen un tiempo de vida útil y no te deberías de estar guiando porque el plástico no se rompe y ya van 7 u 8 años. Sí, físicamente el plástico está ahí, pero los filtros, los que actúan sobre el paso o el bloqueo de cierto tipo de radiación, posiblemente ya no van a estar hábiles después de 24 o 36 meses y por eso tienes inconvenientes. Y en varias ocasiones hemos hablado de estos temas en las fincas y cuando detectamos esos inconvenientes les digo, mira, haz la prueba, cambia una nave, cambia el plástico, colócale uno nuevo y vas a ver el resultado. Y claro, cambias o haces el cambio del plástico y como tienes los filtros nuevos, la planta responde. Pero adicional a eso, lo que yo insisto es que debemos pedir o que nos expliquen de alguna forma qué alternativas tenemos o van a traer para que los plásticos tengan un filtro que bloquee, no totalmente, pero sí una parte de la radiación NIR, que es la que se encarga de calentar el interior del invernadero. Necesitamos que la planta tenga un microclima agradable, una temperatura agradable, pero no excesiva. Y eso es lamentablemente lo que actualmente pasa en la mayoría de invernaderos acá en el país. Adicional a eso, el sistema o el diseño poco tecnificado de los invernaderos que manejamos, que es un copia y pega del vecino o de alguien que construye invernaderos sin un análisis técnico de alturas, de volumen de aire, de cuánto por área cultivada, cuánto de ventilación lateral y cenital debe tener. Todo eso agrava el inconveniente. Entonces, pues no se trata de cambiar todo el invernadero, pero al menos ver qué puedes hacer con la renovación de los plásticos. Lo que hay que entender es que tenemos que estar hablando hoy en día en una gestión energética del invernadero, en la cual nosotros buscamos aprovechar al máximo la radiación fotosintéticamente activa o radiación PAR y disminuir el ingreso de la radiación NIR, por lo que ya les comenté. El exceso de radiación NIR incrementa la temperatura, baja la transpiración, puede generar un cierre estomático parcial o total, disminuye el intercambio gaseoso y por lo tanto disminuye la fotosíntesis. Nosotros queremos un escenario que favorezca la temperatura de la hoja para que el metabolismo de la planta a través de las enzimas se desarrolle con normalidad, un microclima que permita que los estomas estén abiertos para que se dé el intercambio gaseoso, el ingreso de CO2, ¿sí? Que aprovechemos de forma eficiente la radiación PAR y que esto nos ayude a maximizar la calidad y productividad de los cultivos. Entonces hay que tener claro eso. Y así no estés trabajando en invernadero, sí es importante que midas las condiciones de clima en el exterior en este caso y también de la planta. Un dato interesante, una planta cuando no está estresada, ojo, una planta cuando no está estresada debería tener al menos 2 o 3 grados menos de la temperatura ambiental. Si no tienes ese diferencial, significa que tu cultivo está estresado. Acá podemos ver un estoma parcialmente abierto o un estoma cerrado, ¿sí? Y esta síntesis de la tabla que manejamos en el curso para el tema del DPB. En este caso, esta tabla está resumida y podemos ver zonas de un DPB muy bajo, que es lo que normalmente tenemos en la noche madrugada, con condiciones para el desarrollo de hongos. Luego, una franja amarilla y verde, que son los rangos en los que las plantas en lo posible deberían pasar la mayor parte del tiempo o de las horas del día para que puedan trabajar de manera adecuada. Y por acá zonas de peligro que están en morado, sí, que significa que estás ingresando a una zona ya de estrés. Y la zona roja en la cual definitivamente ya tienes un cierre parcial o total de los estomas. Y vas a desencadenar todo lo que comenté hace unos minutos atrás. Y claramente podemos ver acá 28, 30 grados, que es los rangos que oscilamos hoy en día en los invernaderos, incluso a veces más. Si tú quieres
que esas plantas no sufran estrés, perdón, está acá, 25 30 grados, sí, con 25 o 30 grados tú deberías mantener entre el 60 y 70% de humedad relativa para que esas plantas no sufran estrés. Si tú tienes 20 grados, deberías tener entre el 40 y el 70% de humedad relativa para que las plantas se desarrollen bien. A medida que la temperatura va subiendo, 35 grados, tú necesitarías más humedad ambiental para no generar condiciones de estrés. Pero nosotros normalmente andamos entre 25 y 30 grados, ¿sí? Y a veces con 30, 40 de humedad relativa y casi siempre ya estamos entrando a estas franjas. Y si tienes menos humedad relativa, también se complica más el tema. Muy importante entender que hay que analizar el DPV que tienes en la planta y el DPV ambiental. Con eso también he visto que hay bastante confusión. Los dos parámetros se tienen que analizar para que de esa forma puedas entender o interpretar qué es lo que está sucediendo. DPV en la planta y DPV ambiental. Actualmente hay sensores electrónicos como los sensor push. Por favor, si me ayudan las personas que por ahí están con niños, veo que alguien está rayando la pantalla. Lo voy a tener que sacar de la sala, por favor. Voy a dejar de compartir pantalla para que tengan más cuidado, por favor. Y si no, pues vamos a tener que eliminarlo de la reunión. Ok, entonces les decía que actualmente hay sensores electrónicos como los sensor push que te permiten tener un registro continuo de datos de temperatura y humedad y te calcula automáticamente el DPV. Y tú a esos sensores les puedes poner rangos de cuál es el DPV mínimo, cuál es el DPV máximo. En este caso, los mínimos y máximos son lo que está con rojo, o sea, cuando pasa de esos límites se pinta de rojo la escala y cuando está en verde significa que está trabajando en el rango que necesitas. En este ejemplo, ustedes pueden ver que a partir de las 9 de la mañana, ya el DPV estuvo sobre 1.7 kilopascales y toda esta franja del día, que sería desde las 9 de la mañana casi hasta las 4 de la tarde, prácticamente pasó fuera del rango. ¿Y por qué pongo este ejemplo? Este es de una de las fincas que asesoro y es un bloque que nos daba mucho problema en la parte fitosanitaria. Yo ya había detectado esto en las visitas, pero pues hasta no tener datos, la gente que está a cargo de la finca no lo creía. Pero aquí pudimos ver claramente que la mayor parte del día, 2 de cada 10 días eran favorables y el resto, pues los otros 8 días eran condiciones de estrés y por eso ese cultivo se enfermaba con facilidad. Con esta data se gestionó algunos arreglos en los invernaderos para que pueda generarse mejor ventilación y que la incidencia de plagas y enfermedades sea menor. ¿Listo? Estos son los efectos en sitios donde tienes condiciones de estrés desfavorables. Ataques serios de peronóspora, clorosis. Y este ejemplo ya es de otros países en los que les digo que manejan tecnologías en los plásticos. Por ejemplo, acá es el mismo invernadero, pero unas naves o unas francas con un plástico que tiene ese tipo de filtro que disminuye la radiación NIR, es decir, va a tener un ambiente mucho más agradable por el cultivo. Los dos cultivos están en el mismo invernadero. El de la derecha es el manejo tradicional, sí, con un sistema de blanqueo en el techo que ya vamos a ver también. Y claramente se ve el desarrollo de plantas muy, pero muy diferente. Esto yo lo pude validar en México. En México trabajamos con el tema del blanqueo en determinadas épocas y definitivamente cuando trabajas con lecturas, con mediciones, con data, el cultivo responde y cambia. Y los niveles de calidad y productividad se incrementan de una forma exponencial. Esto lo ratificamos desde en Almería. Ustedes pueden ver ahí el desarrollo del cultivo. Sí, en resumen, menos estrés, más horas de fotosíntesis. El mismo cultivo desde otro ángulo, cómo está cargado, ¿sí?
y cómo este ya está enfermándose y tienen la misma época de siembra, la misma variedad, el mismo manejo del riego, la nutrición, lo único que cambia es el plástico y eso le da diferente condición ambiental. Entonces, a campo abierto hay otras alternativas como los bloqueadores solares, principalmente a base de calcio, silicio, tierras diatomeas. Lo que buscas es que estas tipo pinturas reflejen el exceso de radiación para que la planta pueda estar más tranquila en cuanto a temperatura. Estos son los trabajos de blanqueo. Estas fotos son de Almería, ¿sí? Que se realizan para disminuir en determinadas épocas el exceso de radiación. Otra alternativa son las mallas tipo Sarán, ¿sí? Pero a esto pues habría que ver qué es lo que mejor se adapta. En el caso de la floricultura, los que andamos en rosas, tenemos que buscar alternativas porque no podemos manchar demasiado el follaje, ya que podemos tener pérdidas de calidad por esto, pero sí deberíamos ir pensando en algunas de estas. Yo lo he hecho esto en México, en los invernaderos, y realmente funciona. El éxito está en que tienes que medirlo. Ya hablamos del tema de fotosíntesis y entender lo siguiente. Insisto, un cultivo no trabaja solo porque aplicas bioestimulantes, no trabaja solo porque aplicas riego, no trabaja solo porque manejas la nutrición. Un cultivo trabaja en la interacción clima, riego, nutrición, bioestimulación, fitosanidad, labores culturales. Así es como funciona realmente un cultivo. Si yo le quiero dar cierto porcentaje de peso, el principal factor es el clima. Se lleva entre el 40 al 50% de todo el proceso. Luego viene el aporte del riego o del agua. Si tú no manejas bien el riego, bien el aporte del agua, puedes tener la mejor fórmula de nutrición. Puedes haber hecho el cálculo con los ppm, miliequivalentes o milimoles que necesitas, pero si no manejas bien el riego, no vas a tener un buen efecto de la fórmula. Este es el orden de cómo funciona un proceso productivo. Entonces, no le pierdan la pista. Y los bioestimulantes son un proceso de apoyo clave, sin duda alguna, pero como lo mencioné al inicio, esto va a complementar siempre y cuando manejes bien lo de acá. ¿Sí? Siempre y cuando manejes bien. Ah, que estás a campo abierto y no puedes manejar el riego porque llueve, no llueve. Bueno, pues mira qué puedes hacer a través de tu programa de nutrición vegetal y ahí sí posiblemente la nutrición y la bioestimulación van a tener un peso más importante en campo abierto, ¿sí? Entonces, ojo con esos detalles, ojo que es importante entender esto. Los bioestimulantes no reemplazan un mal plan de nutrición vegetal o un mal manejo del riego, eso no lo reemplazan. Ojo con ese tema. Y no son correctores nutricionales tampoco los bioestimulantes, aunque tienen trazas de ciertos nutrientes esenciales. Entonces, lo que hay que tener claro sobre el tema del estrés es cuando las plantas salen de su zona de confort, no están en las condiciones adecuadas. Y lo que hay que entender es que cuando una planta pasa mucho tiempo estresada, se va a enfermar. Eso yo ya lo he visto un sinnúmero de veces. Entonces, cuando justo hoy conversaba con dos colegas y me decían, mira, que tengo este tema, y los dos coincidían que el problema era cenicilla, era oidio. Entonces, lo primero que siempre les recomiendo que vayan a revisar ciertos puntos, ciertos detalles, que me pasen la información para ver cómo se va. Dentro de eso, el chequear la temperatura de la planta ayuda mucho a corroborar si la planta está o no está estresada. Los índices de clorofila se pueden medir hoy en día con facilidad con equipos como este, el ADLIB o el SPAT, que miden el índice de clorofila, el SPAT en unidades de SPAT, el ADLIB en unidades ADLIB. Hay un convertidor gratuito que puedes pasar de unidades ADLIB a SPAT si es que manejas SPAT, etcétera. Pero en resumen, este tipo de equipos lo que te sirven es para definir el nivel de verdor y en base a esos colores, pues definir cuánta clorofila aproximadamente tiene tu cultivo.
Para esto hay que tener claro el proceso, los horarios de toma de muestra, el estado fenológico y un par de puntos que posiblemente los vamos a presentar en un mes o mes y medio, que ya defiendo mi tesis de maestría, y que vamos a hacer público el proceso adecuado para la toma de muestras del índice de clorofila, que incluso está validado estadísticamente, en la cual vimos que esa metodología no sirve. Pero mira, para el ejemplo, fíjate este color de hoja, es en rosas, fíjate el verdor, nos marca 56.5 unidades ADLIB, y en otro lote de la misma variedad, pero con mejor comportamiento agronómico, mira, vamos a ver ahí, hay una diferencia importante, de 56.5 a 68.5 unidades, y obviamente este cultivo estaba mucho mejor en calidad, productividad, e incluso se enfermaba menos. Entonces ahora ya tienes otros instrumentos que te sirven para generar diagnósticos adecuados. Lo que hay que tener claro es que cuando una planta está sometida a condiciones de estrés, van a incrementarse las especies reactivas de oxígeno. Y cuando se incrementan las especies reactivas de oxígeno, lo que generan es daño a nivel celular. Eso es lo que pasa, ¿sí? Si se incrementan demasiado las especies reactivas de oxígeno, lo que va a haber es daño a nivel celular, va a generarse problemas de sensibilidad otra vez al ataque de plagas y enfermedades, va a generarse amarillamientos, defoliaciones, abortos, que por ahí alguien preguntaba el día de ayer, ¿sí? Y pues nosotros tenemos que ir cuidando y viendo qué es lo que podemos cuidar y controlar. Por ejemplo, bajo condiciones de fertirrigación, los excesos o falta de humedad no se deberían dar. Incluso tenemos equipos, tensiómetros, un TDR 150 que nos puede ayudar a tener claridad. Si bien en estas fotos no hace falta un equipo, pero en condiciones normales, cuando no tienes excesos, sí te ayuda muchísimo el tema de estos equipos. Aplicaciones gratuitas que puedes bajarlas en el celular, como la que está en pantalla, te va a dar el índice de radiación. Yo la utilizo esta aplicación como hace 5 años, pero realmente siempre en la zona de Cayambi, Tabacundo, con días despejados a las 9, 10 de la mañana, el índice de radiación está entre 10, 12, alguna vez lo medí hasta 14 o 15, o sea, es demasiado extremo. Y eso va a causar problemas si es que los plásticos, sobre todo que tienes en tu invernadero, ya están desgastados los filtros, eso no te va a ayudar para nada y se va a sumar un tipo de estrés adicional al de la temperatura, ¿no? Y recordemos algo, el exceso de radiación UV causa inconvenientes, degrada el ADN y eso es una de las causas por las cuales tienes abortos, como por ahí mencionaba alguien, ¿sí? El tema de altas temperaturas dispara el tema del etileno. Recordemos que las hormonas que tienen o que juegan en nuestra contra para el desarrollo de los cultivos son excesos de etileno y ácido abscísico. Y el etileno, a medida que se incrementa la temperatura, se dispara. Y eso posiblemente causa las defoliaciones, los amarillamientos que tenemos. Por otro lado, bajas de temperatura también son un problema. En invernadero no vamos a sufrir de este tema. Sin embargo, me refiero al de la escarcha que le llegue directamente a la planta, pero sin embargo, sí hemos visto que fácilmente puedes llegar a 0 o a -1 grado, o a veces en algunas zonas a -2, -3 grados por 1 o 2 horas. Y eso también te causa problemas. Hay situaciones en las que amaneces a 1 o 2 grados, en el Carchi, por ejemplo, a 1 a 2 grados a 3.100 metros sobre el nivel del mar, y luego a las 10:30, 11 del día estás entre 28 y 30 grados. Esos deltas son otra de las razones para que los cultivos se estresen y se generen los abortos florales. Estos temas de deficiencias o excesos, y cuando digo deficiencia, todo aparentemente indica que es una deficiencia de hierro, pero cuando me refiero a exceso, me refiero, aunque chequees el tema de cómo está el nivel de compactación de humedad a nivel del suelo, porque en algunos casos no es el problema la falta de nutrientes, sino las condiciones físico-químicas que pueden estar abajo en la zona de raíces, ¿sí? Entonces hay variedades indicadoras, sobre todo en rosas, las variedades rojas son indicadoras de estos inconvenientes, y pues ya te doy una sugerencia de que puedes chequear y revisar, Pau.
porque de lo contrario lo que normalmente hacen los técnicos es ven eso y hay que dar hierro, foliar, hay que subirle en la fórmula, pero no hacemos un análisis un poquito más allá de cómo están las condiciones en el suelo, porque ese es un factor limitante. Este tipo de clorosis se han presentado con frecuencia, es lo que les comenté al inicio, el tema de que la demanda de ciertos nutrientes se ha incrementado en los 2 últimos años y eso está dado por las condiciones climáticas. Entonces, ¿a qué hago referencia? A ver, el tema de las extracciones del cultivo, esos niveles de extracciones nos sirven, sin duda alguna. Pero cuando tú tienes un cultivo sometido a condiciones de estrés, ese cultivo está luchando por sobrevivir y a la vez por producir. Entonces, este tipo de clorosis han sido muy típicas, en este caso nutricional, en este caso mal manejo del agua y en este caso una fito. Se parecen, pero no son lo mismo, entonces hay que tener claridad en eso. Y como dice acá, miren, estaban casi en el mismo lote. En el mismo lote me refiero en el mismo invernadero, porque había plantas nuevas, plantas adultas y otro lote que estaba intoxicado. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con este tipo de situaciones. El tema del magnesio juega un rol importante, el tema de microelementos sin duda alguna, ¿sí? El adecuado o inadecuado manejo del agua genera estos inconvenientes y sobre todo cuando tienes un suelo y una fuente de agua que aporte sodio y cloruros, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado con esto. Cuando tienes aguas que ya de forma natural aportan sodio y cloruros, el manejo del riego es clave. No te puedes equivocar, porque si te equivocas, pasan este tipo de cosas. Estas situaciones se dieron por no realizar un monitoreo adecuado del riego. ¿Y cuál es el inconveniente con esto? Pierdes follaje, pierdes área fotosintética, pierdes área para transpirar y vas a tener condiciones de estrés. Vas a tener condiciones de estrés. Por favor, por ahí otra persona estaba rayando, les pido de favor, si están con niños, que tengan mucho cuidado. Si disminuyes el área foliar, esa es una de las razones por las que luego la planta, los brotes nuevos que están saliendo, los transforma automáticamente en ciegos y rosetas, porque no tiene área que genere azúcares para estos nuevos brotes. Estos nuevos brotes al inicio van a alimentarse o van a llevar a cabo su crecimiento de la reserva, de la estructura de la planta, pero luego ya van a necesitar azúcares que se estén formando en la zona de follaje para poder seguir creciendo. Pero cuando tienes este tipo de defoliación, la planta automáticamente da señales para que la mayoría de brotes se genere un ciego o una roseta en la mayoría de brotes, o lo que se llama normalmente como abortos. Entonces, ese es otro tipo de estrés. Lo normal en un follaje es esto, ¿no? Que esté de un color intenso, que brille, esa es una señal de que no se ha estresado, de que tenga un buen índice de clorofila, ¿sí? Un buen desarrollo foliar, y eso te va a ayudar a que el cultivo se defienda incluso de las actuales condiciones climáticas. ¿Por qué menciono esto? Y me regreso a esta parte. No es lo mismo poner a una planta a defenderse de las actuales condiciones climáticas y que tenga 50 hojas por metro cuadrado, ¿sí? O sea, este ejemplo, o a una planta que pueda tener 150 o 200 hojas por metro cuadrado. No es lo mismo. Quien va a tener más opciones de defenderse frente a las actuales condiciones climáticas son este tipo de cultivos. En resumen, cuando tienes condiciones de estrés, tienes una variación en el balance hormonal, se incrementa el abscísico y el etileno, disminuyen las citoquininas, auxinas, giberelinas. Puedes tener un cierre estomático parcial o total, por lo que vas a disminuir la tasa fotosintética. Se va a incrementar el proceso de respiración. Recordemos que fotosíntesis, formación de azúcares, respiración, degradación o consumo de azúcares. Si se incrementa la respiración, disminuye la síntesis proteica, no hay desarrollo de tejido, ¿sí?
Se expresa el estrés de varias formas y en resumen vas a tener falta de crecimiento, bajos niveles de productividad y se te va a enfermar el cultivo. Tenlo por seguro. Ahora, dentro de la clasificación general de los bioestimulantes, esto casi no ha cambiado, por ahí se han incrementado algunas cosas, pero los principales productos que se usan en el medio son ácidos húmicos y fúlbicos, extractos de algas, aminoácidos y ahora están utilizándose mucho el tema de los microorganismos. Pero lo que hay que tener claridad es que cada uno de estos tiene un efecto. Y lo que hay que tener claridad, como les he mencionado ya por 2 ocasiones durante la charla, es que esto es un apoyo al proceso de producción. Esto no va a reemplazar si no estás controlando el microclima del invernadero. Esto no va a reemplazar si no manejas bien el riego. Esto no va a reemplazar si no diseñas un buen plan nutricional o de fertirrigación. Los bioestimulantes son complementos importantes si esos primeros factores de alguna forma los puedes manejar o controlar. Mucho ojo con eso. Entonces hay varios ensayos, por ejemplo, el tema de algas, cómo tienen o generan mayor biomasa aérea, mayor biomasa radicular y por ende mayor crecimiento. El tema de raíces es súper importante, es necesario estar validando el crecimiento radicular. Te dejo esta pregunta. ¿Cuántos puntos de muestreo por hectárea de sistema radicular tienes en tu finca? ¿Y cuántas veces al mes revisas ese crecimiento radicular? Anota esa pregunta y analízala. Los aminoácidos son importantes también porque al final del día lo que generan es un ahorro energético a la planta, eh, le ayudan para situaciones de estrés, tienen el efecto bioestimulante, ¿sí? Pero lo que hay que tener claridad es con la calidad de los aminoácidos. No solo tienes que ver cuánto de aminoácidos viene en la etiqueta. La pregunta es, y anótala por ahí, ¿qué porcentaje de aminoácidos libres tiene el producto? ¿Son alfa aminoácidos? ¿Y son L o D aminoácidos? Esas son las preguntas que tienes que hacerle a la persona que te vende. Y el tema importante, el aminograma. El aminograma te dice, pues, qué aminoácidos trae y en qué proporciones. Este es un ejemplo de un producto muy comercial que tiene el 24% de aminoácidos libres y dentro de su composición lo que predomina es ácido glutámico, glicina, alanina, prolina y por ahí hidroxiprolina. El resto son trazas, pero lo que más predomina es el ácido glutámico y por eso este producto ya lleva varias décadas en el mercado, justamente porque dentro de su composición predomina el ácido glutámico. La ventaja de tener una gran cantidad de ácido glutámico es que este puede derivar en otro tipo de aminoácidos al interior de la planta. La planta lo puede utilizar para lo que ella necesite. Esa es la gran ventaja con este aminoácido, ¿sí? Igual, más pruebas con aminoácidos, cómo funcionan, cómo se ve el efecto, etcétera, etcétera. Eso está ya más que comprobado, ¿sí? Simplemente acordarnos de esos beneficios. Y este cuadrito es interesante porque te describe algunos estados fenológicos de la planta. Está un listado de aminoácidos por aquí y cómo cada uno de estos interactúa. Fíjate en algo, en la última columna, estrés abiótico, o sea, condiciones adversas del clima. Sí, fíjate que la mayoría de aminoácidos trabajan sobre esto, pero si entras un poquito más al detalle, te puedes dar cuenta que el ácido glutámico también interfiere en otros procesos fisiológicos y en el tema de estrés. Y por ahí hay otros más, ¿no? Entonces esta tablita es bastante interesante y les puede servir. Esto es lo que debería ser un crecimiento normal de un cultivo. Este es un caso ya de hace varios años atrás. Un cultivo de rosas debe tener como 3 o 4 meses en época de formación. Y aquí viene el tema, ¿no? Que muchas veces los agrónomos nos olvidamos. No sé si nos olvidamos, es parte de la cultura, o no sé si es una cultura incorrecta, pero no termino de entender por qué
cuando realizamos un proceso de formación de plantas, no dejamos que el tira-savia cumpla la función que el nombre lo dice. El tira-savia cumple la función de pulmón o follaje y necesitas tener una cantidad adecuada de este para que este sistema trabaje a favor del brote nuevo. En los últimos meses, no comparto esto, pero he visto unas masacres en la formación de planta. Plantas de 3 meses, prácticamente ya sin el agobio, porque algunos tienen el concepto de que esto consume y que le está robando la comida al injerto o a la variedad definitiva. Eso es un error. Analicen un poquito eso, colegas. Ahí tienen la foto. Así se debe comportar un cultivo. No pasa de los 4 meses de este cultivo. Ahí tienen una foto. Y vamos a hacer la primera pausa, pero primero voy a hacer una breve revisión de las preguntas que vimos el día de ayer. Sí, para irlas atando a lo que ya hemos visto. Algunas ya las fui respondiendo, como las de Patricio sobre el aborto floral, y me voy a pasar. El tema del blackening, nos consultaba Fabricio. Primero, revisa el tema del plástico, Fabricio. Cuando digo revisa el tema del plástico es cuántos meses de garantía te da el fabricante desde que colocas el plástico para que ese filtro anti-blackening funcione. ¿Cuántos meses te da? Y revisa pues si ya pasó ese periodo de tiempo. Otro punto importante, microelementos, ¿cómo estás? Y el otro factor determinante, ¿cómo está la temperatura de la planta en las horas que más alta radiación tienes? Revísalo eso. Augusto nos dice, Ascophyllum u otra alga, ¿sí? Ascophyllum nodosum es una de las algas que tiene varias sustancias que te ayudan para superar condiciones de estrés. Enlazando a lo que comentó el doctor Tlatilpa el día de ayer, este tipo de algas tiene un sinnúmero de sustancias que te ayudan para varias cosas. Por eso, dentro de un adecuado plan de bioestimulación, el alga Ascophyllum entra. Pero hay detalles importantes como entender cómo es el proceso de fabricación, de dónde extraen el alga, cuál es el método de obtención del producto, porque todo eso influye para que sea un alga de calidad. O sea, te pueden vender, en el mercado hay 200, 300 productos a base de ascofilo. ¿Cuáles realmente funcionan? Son los que vamos a ver en el curso. El doctor Marcelo nos consultaba, el aumento de la temperatura del suelo y ambiente pueden aumentar la eficiencia del uso de nutrientes. Pueden aumentar, doctor, siempre y cuando no superen las condiciones del DPB que hablamos. Si superan los 2 kilopascales en el ambiente, la planta se estresa. Hablando de temperatura en el suelo, entre 20 y 28 grados es un rango adecuado para que si el suelo tiene una humedad adecuada y esa temperatura, el sistema radicular trabaje y absorba agua y nutrientes. Carla nos dice, los pétalos arrugados, Carla, ¿qué se deben? Primero que hay que ver la sensibilidad de la variedad, generalmente eso se presentan en las variedades blancas o rosadas. Tiene o se relaciona mucho con la demanda de calcio, pero muchas veces hay que entender o hay que revisar porque a veces tienes calcio suficiente en la solución del suelo, Carla, pero por alguna razón no está subiendo. Habría que analizar la condición climática. ¿Sí? Revisa eso, revisa temperatura de planta en las horas de más alta radiación. Por ahí no sé quién es, nos dice, debido a las altas temperaturas y radiación, tiende a hacerse pequeño el botón floral en rosas. ¿Y con qué minimiza el problema? Primero tiene que revisar que esté manejando bien el riego. Primero eso. ¿Cuál es su porcentaje de humedad volumétrica? ¿Cuál es el nivel de capacidad de campo que debería manejar? Si bien eso influye, las condiciones de una temperatura extrema influyen a que el cultivo madure rápidamente porque le está dando el ambiente señales generativas de maduración, si uno maneja bien el riego y la nutrición vegetal, no debería tener un impacto tan negativo. Ayer justo estuve en una finca en Tabacundo, en la que a pesar de que todavía no hemos logrado mejorar las condiciones de estrés, el botón estaba dentro del rango normal. Cuando digo dentro del rango normal, 6 a 6.5 en la mayoría de variedades. Karina, buenas noches. Sobre la miel de abeja,
¿Cómo es la aplicación? La miel de abeja que recomienda el doctor Tlatilpa es de aplicación foliar, de lo que recuerdo, pero no recuerdo exactamente las dosis. Eso pues sí se la debo, pero es de aplicación foliar. Ahí podría pensarse en unas pruebas, tal vez, para empezar, 1 litro por hectárea. Carlos, Carlos, un gusto saludarlo, Carlos. ¿Qué opinión tiene sobre la aplicación de melaza? En drench sin problema, no me he arriesgado a trabajarlo vía gotero por evitar inconvenientes, pero en drench sin problema. ¿Qué es lo que hay que tener claro con la melaza? No es que vas a aplicar la melaza y la planta se va a comer la melaza, o no es que vas a aplicar los ácidos húmicos y fúlvicos y la planta a través de las raíces va a absorber esas moléculas tan grandes. Eso es imposible. La melaza, los ácidos húmicos, los ácidos fúlvicos sirven para activar la microbiología benéfica que existe en el suelo. Y luego esa microbiología benéfica va a realizar efectos secundarios benéficos para el desarrollo de raíces y de la planta. William, dextrosa en rosas, William. mm, Creo que estamos hablando del suero para humanos, ¿no? No lo he aplicado yo directamente, pero sí escucho que varios colegas lo aplican. No sé la dosis, pero sí he visto que varios colegas que conozco lo aplican, mencionan que les ayuda, pero no conozco la dosis. Edison, eh, la dextrosa es un azúcar pequeña, es un azúcar que entra fácilmente a la planta, se podría decir, ¿sí? Y que le sirve a la planta para algún problema de estrés o para alguna situación específica. No hay que abusar, como todo en la vida, pues hay que regular, pero no tengo claro la dosis, por eso no me atrevo a recomendarles a qué dosis, pero sí sé que varios colegas lo trabajan. Honor dice, ¿a qué se debe a que el Explorer no forme el caracol y sale la punta? Lo mismo que comenté, revisen riego, nutrición, temperatura de planta es clave. Sobre las variedades resistentes, doctor Marcelo, pues sería lo ideal, ¿no? Pero el tema es que los breeders, asumo que están trabajando en eso los obtentores, pero usted sabe que sacar una variedad que primero tenga la aceptación en el mercado, que cumpla estándares de calidad y que aparte de eso sea resistente al tema del calor, si hablamos de variedades rosas, va a estar complicado. Posiblemente en otros cultivos, sobre todo a campo abierto, no sé, maíz, papa, asumo que están trabajando en la parte genética para que las nuevas variedades pues salgan más tolerantes a las condiciones adversas que tenemos. ¿Qué relación existe hoy en día la temperatura con la calidad de la relación y si la estrategia de mineración del ORP nos ayuda? No entendí la pregunta, solo entiendo que está refiriéndose al tema del ORP, que es óxido de reducción, pero no sé de quién es. Solo está el nombre del celular. Adair, las algas marinas, ¿cuánto tiempo de degradación tienen o cada cuánto se debería aplicar? ¿Pueden tenerla en estado vegetativo a la planta y generar susceptibilidad? No. Las algas no te tienen que generar siempre susceptibilidad, para nada. O sea, debes tener algún otro problema en el invernadero, clima o en la parte nutricional o de riego, pero las algas no generan susceptibilidad. Hay estudios científicos, los puedes buscar, busca en internet papers, algas, fitosanidad, algas, respuesta a controles fitosanitarios. Hay varios ensayos científicos, o sea, validados científicamente con estadística y todo, que si aplicas un ingrediente activo químico solo y en otra nave el ingrediente activo más algas, tienes un mejor control con las algas. ¿Cuál es el tema con las algas? Y es lo que vamos a abordar en el curso. Hay que saber de dónde vienen las algas, qué tipo de extracción tienen y cuál es la que funciona para lo que estás buscando, porque hay diferentes tipos de algas, Ascophyllum, Eclonia, Macrocistes y un poco de cosas más actualmente que hay. Sebastián nos dice, por altas temperaturas se activa el ácido abscísico y el etileno, entonces sería recomendable bajar la concentración de azufre en la solución nutritiva y subir los nitratos. Interesante pregunta, Sebastián. Hay que mantener un balance, hay que mantener un balance.
Si tú estás enlazando o lo estás viendo a más de por el tema del etileno y el ácido abscísico, si tú lo estás viendo tal vez por darle una señal vegetativa al cultivo a través de un incremento en los nitratos, también te va a ayudar, pero hay que verlo como un balance. ¿Qué es lo que yo sugiero? Que trates de ver cómo minimizas el impacto de esas altas temperaturas. Les he venido comentando varias estrategias. El asunto es que los agrónomos, cuando estamos en finca, queremos que un producto o que una aplicación nos solucione todo. Así no funciona esto. Esto es manejo integrado del cultivo. Revisen el riego, nutrición, apertura, cierre de cortinas, trabajen la humedad adentro del invernadero. Son varios factores. Haz un adecuado manejo de planta. No es lo mismo, insisto, que quieras salvar o que una planta con 50 hojas por metro cuadrado tolere las condiciones infernales que tenemos en algunas zonas hoy en día. No es lo mismo con una que tenga 150 o 200. La que tiene 150 o 200 se va a defender mejor. Walter, creo que está en el sur, Walter, saludos. ¿Qué pasa si con los temas de estrés presente le aplicas un producto trihormonal? Hay que tener cuidado, Walter. Cuando dices trihormonal, yo entiendo que me estás diciendo que tiene las tres principales hormonas, auxinas, citoquininas y gibberinas, pero son las tres hormonas de forma sintética. Si son de forma sintética, hay que tener bastante cuidado. Hay que analizar bajo qué condiciones está el cultivo y para qué las quieres aplicar. El doctor Edwin dice, ¿cuál es el mecanismo por el que los ácidos orgánicos son absorbidos por las plantas? Me parece que ese ya lo mencionó ayer el doctor Tlatilpa. Y todos los que están interesados en profundizar sobre temas de absorción foliar o fertilización foliar, hay un libro gratuito súper bueno que es de la doctora Fernández, es una doctora española, se me acabó de ir el nombre, pero se llama fertilización foliar. Es de la doctora Fernández. Revísenlo, es gratuito. Y ahí explica los mecanismos de absorción, tanto de fertilizantes y otras moléculas a través de las hojas. Es Victoria Fernández, sí, Victoria Fernández, fertilización foliar. Búsquenlo, es gratuito y ahí pueden leer todo ese tema. Patricio nos dice, en el tema de los bioestimulantes, ¿cómo ayuda el manitol y las betaínas? Si hablamos de la glicina betaína, ya vamos a ver después de la pausa, es un osmoregulador, ¿sí? Y el manitol, sorbitol y esos también vienen dentro de las algas y tienen todos los efectos benéficos que ya comentó el doctor Tlatilpa y que también por ahí ya les mencioné algunos. El doctor Marcelo Calvache, como ya lo comenté, no los absorben, doctor. Los ácidos húmicos, fúlvicos, la melaza que se pone en el suelo no las absorbe la planta, pero tienen a través del desarrollo de microorganismos un efecto secundario, el desarrollo de los microorganismos. A través de secreciones, liberan nutrientes, encapsulan nutrientes, dan señales para crecimiento radicular y eso es lo que se ve expresado en el cultivo. María José, el potasio me ayuda para apoyar durante una helada. Sí te ayuda, María José, pero el tema es que deberías revisar y ver cuánto nivel de potasio tienes en savia y ver si realmente está faltándote potasio por ahí. Como un dato te puedo decir es que si tú tienes en savia antes de la helada sobre los 10 17 por metro en savia, te va a ayudar, va a haber menos problemas con las heladas, ¿sí? Sin embargo, pues tienes que enlazar otros conceptos también, tema de riego, hidratación, ¿sí? Algunas estrategias más te pueden servir por ahí. Gabriela, un producto con carbono orgánico más ácido fólico, ácidos fúlvicos, ¿es ideal para contrarrestar el estrés por calor? Pues el ácido fólico interviene en otros temas, sobre todo de formación. Los ácidos fúlvicos son quelatantes. El tema del carbono orgánico, no sé. Si tú me dices algo para el estrés, de forma general, que les va a ayudar para cualquier tipo de estrés, una buena fuente de algas y aminoácidos. Eso te va a ayudar para cualquier tipo de estrés.
Eric, el azulamiento en botones rosados y rojos podría ser un estrés por cambios drásticos de temperatura. Correcto, Eric, correcto. Y no se olviden de revisar el riego y la nutrición, pero sí, el tema de la temperatura tiene que ver con eso. Juan, wow, que ha habido preguntas. Nos dice, ¿qué productos se pueden aplicar cuando se tiene una helada negra y cómo se la debe tratar el cultivo en ese escenario? Ah, pues ya si tienes la helada, complicado, lo que te queda por ahí es algas, aminoácidos y lo otro es pues no descuidar el nivel de hidratación en el cultivo. Cualquier tipo de estrés genera un problema de hidratación en las células. Entonces lo que tú tienes que buscar es que la planta pueda hidratarse. Y para eso te van a servir una buena fuente de algas y una buena fuente de aminoácidos, pero con las características que les comenté. Y creo que tenemos no, tenemos más preguntas. Bueno, espero que no tengan inconveniente, yo las respondo y hacemos luego un pequeño receso. Gente del Aguagrio, Cotopaxi, ¿se escucha bien? Bueno, vamos con Juan. Bueno, está con Arándanos Rosas. Vamos a las preguntas directamente. Saludos Aníbal, está desde Perú. Trabaja con caña de azúcar. Saludos. Anselmo, ¿en qué momento aplicar un producto que tenga un cóctel de aminoácidos y en qué momento un aminoácido específico? O sea, lo primero, como les comentaba, bajo qué tipo de cultivo, pues no sé si estamos hablando de producción de rosas, pero asumamos que estamos hablando de un cultivo de rosas en producción continua, pues tú lo que tienes es que ir viendo los periodos de mayor estrés por un lado, pero como no se puede prever qué es lo que va a pasar, te va a caer bien la aplicación cada 2 o 3 semanas. El asunto es que, de preferencia, yo al menos tengo 3 o 4 productos en mi listado de recomendaciones y ya lo tengo analizado el aminograma. Entonces, yo sé que el producto uno es para condiciones de alta radiación. Yo sé que el producto 2 por la composición de sus aminoácidos, me viene bien para un tema de estrés por baja temperatura. Entonces, tú los catalogas y de acuerdo a lo que veas que tienes, los puedes ir aplicando. Aminoácidos específicos, pues no sé si vendan, pero si por ahí venden ácido glutámico, pues ese te va a ayudar en cualquier momento por las condiciones que viste en el cuadrito anterior. Eh, Luis nos dice, ¿cómo confirmamos el material y filtros que tiene un plástico del invernadero? Pues primero tienes que comprarle a una empresa seria que te dé esas garantías, que te indique la ficha técnica, y lo otro, pues es que tú, bueno, si es que estás ya algún tiempo en la finca, o al menos lo que hacemos en las fincas, que ya tenemos estos sistemas de alguna forma un poquito más controlados, tú tienes que llevar un registro por cada nave, por cada plancha que cambias, en qué fecha, en qué semana del año se cambió, y en base a la ficha técnica tú generas un cronograma para el reemplazo. Obviamente si antes no se rompe, ¿no? Pero esa es una forma de. La otra, y que no es lo que acabé de decir hace unos minutos atrás, es muchas veces mientras le vean al plástico que no se rompe, no lo cambian. Esa es la peor decisión que pueden tomar. Personalmente yo no comparto eso. Es la peor decisión que puedes tomar porque tú estás viendo la parte física, solo que te ayude a que el viento no entre, a que la lluvia no entre, sí, pero no estás viendo justamente el tema de la calidad de la luz. La misma empresa de los plásticos debería tener sensores para medir radiación PAR, radiación UV, y te debería hacer las comprobaciones. Daniel, el incrementar algo el magnesio, además de aminoácidos como prolina, glicina y ácido glutámico, puede ayudar al exceso de temperatura, sobre todo en campo abierto. Eh, pues sí, o sea, yo te diría lo igual que comenté, o sea, para todos los cultivos te va a ayudar una buena fuente de algas y un producto como el que viste el aminograma, en el que predomine ojalá el ácido glutámico, que predomine la prolina, y ya vamos a entrar a ver otro producto después del receso, que es un osmoregulador, que es la glicina betaína brevemente. Ese también te va a ayudar. Ese ayuda mucho.
Karina nos dice, si no se tiene un análisis, ¿se puede decidir si tiene un exceso en el cultivo de rosas? Pues va a estar medio complicado, sin un análisis, a menos que sea algo muy evidente. Si tú me dices qué excesos he visto yo hasta el momento en toda mi vida profesional, como de estos 20 años, los que fácilmente se notan son excesos de cloruro y sodio. Pero si tú me dices, ingeniero, y de ahí por ahí, una sola vez en estos 20 años vi un exceso de boro, pero eso sí fue porque hicieron un ensayo o una prueba a una dosis muy, pero muy alta. Luego, no he visto como fitotoxicidad o exceso. Lo que hay que tener claro en la parte nutricional es que lo primero que vas a tener como inconvenientes, si es que hablamos de cationes o solo de aniones, vas a tener temas de antagonismos. Entonces, si tienes un exceso de calcio, puedes limitar la absorción de potasio, magnesios y otros cationes. Si tienes un exceso de sulfatos, puedes limitar la absorción de fosfatos y nitratos o cosas por el estilo, ¿sí? María Fernanda nos dice, ¿el azúcar morena podría hacer la misma función que la miel de abeja? Pues si es por el aporte de azúcares, no sé en qué cantidad, pero de alguna forma puede ayudar. Si pues no te queda, tienes algún apuro por ahí como una fuente de azúcar, el azúcar morena puede servir, pero de lo que tengo entendido, pues porque también he conversado con el doctor Tlatilpa, la miel de abeja tiene otras sustancias beneficiosas también para el cultivo que la verdad por el momento no me las acuerdo. Le voy a pedir que en el curso de agosto profundice un poquito más en el tema de la miel de abeja porque me parece algo muy interesante y que podría servirnos acá. En una finca le ha ido bien con el uso de dextrosa al 10% a 12 veces por litro, sí, pues por ahí ya les dejo una recomendación, hagan una prueba a pequeña escala. Stephanie. Buenas noches. ¿A qué se debe el acartonamiento de las hojas de las rosas? La relación entre los aniones tendríamos que revisar y antes de eso incluso cómo están manejándose el riego y la condición climática. Esos son los puntos que yo chequearía para el acartonamiento. ¿En qué tiempo se retira el tirasabbia de la planta? Luis, no hay un tiempo. El tirasabbia hay que entender cuál es la función y la función es que aporte o haga fotosíntesis hasta que la planta nueva o el injerto forme una estructura. Entonces, cuando tú veas que la estructura de la planta nueva es más que suficiente para autosustentarse, ahí debería ser el momento de quitarlo. Con gusto, Walter. ¿Cómo se mide la temperatura en la planta? Pues tienes equipos actualmente que te miden la temperatura, son unas pistolas tipo láser. Si tienes por ahí esos termómetros del COVID, te van a servir, pero si ya quieres algo un poquito más como para la planta, la vamos a ver en el curso en los equipos, tenemos unas pistolitas que aparte de medirte la temperatura, te dan el DPV ambiental y el DPD de la planta. Entonces son herramientas bastante interesantes, las vamos a ver en el curso. Y Wilmer nos dice, ¿qué prácticas de fertirriego y riego recomienda para mitigar el impacto de las altas temperaturas? A ver, lo primero para el riego tienes que medir. Tienes que medir con algún equipo como un TDR, como contenciómetros, para saber si tus niveles de humedad volumétrica en el suelo o tus centibares con los tensiómetros pues están dentro de los rangos adecuados. O sea, primero tienes que medir eso. Si ya consideras que tienes a niveles adecuados o que estás oscilando o jugando en niveles adecuados entre capacidad de campo y tu umbral de riego y tienes ese proceso de oxigenación para que la planta o la raíz en este caso no esté anegada, en cuanto a la fertirrigación tienes que jugar con los balances principalmente de los aniones. Hay ciertos parámetros que se trabajan para que de esa forma tú puedas dar señales de crecimiento generativo o vegetativo. Cuando tú tienes altas temperaturas, el clima le está dando una señal al cultivo de que tiene que madurar rápido. Si eso es lo que tú quieres, pues también a través de la fórmula de fertirriego puedes decirle, sí, hago esto y madura rápido. Pero si tú dices, yo no quiero que madure rápido, quiero que siga un crecimiento normal, trabajas con los balances de aniones para que le des una señal opuesta y el cultivo pueda desarrollarse de forma casi normal. Carla, ¿cuál es la recomendación que debe tener un producto de aminoácidos libres?
¿Y qué aminoácidos son los que deberían tener más en la proporción? Pues la mayor cantidad de aminoácidos, Carla. En el mercado hay varios, creo que hay uno del 80% de aminoácidos libres. Y luego te checas el aminograma. Los que normalmente quisiéramos que estén siempre ahí o que predominen, ácido glutámico, prolina, arginina principalmente. Y de ahí pues los que vengan, vas chequeando y vas viendo. En el curso nosotros lo que hacemos es, hacemos la comparación de tres o cuatro productos. Las personas en el taller organizan el aminograma y vemos el impacto que va a tener en el cultivo. Esa es la mejor manera de hacerlo si te sirve. Ok, entonces vamos a hacer un pequeño receso, 3 minutos y regresamos para continuar con la segunda mitad, ¿sí? Y no se olviden que tenemos unas promociones para las personas que se quedan hasta el final, ¿sí? Y ahí tienen un segundo código que les puede servir para el descuento. Entonces regresamos en 3 minutos para continuar con la segunda parte. Ok, vamos a continuar. Alguien me pidió por interno que
que regrese a esta diapositiva rápidamente. Simplemente era para informar cómo va a estar el curso. El curso de bioestimulación que inicia a mediados de agosto incluye 12 horas de capacitación. Son 2 sesiones virtuales con el profesor Ibar Tratilpa. Y pues luego tenemos 8 horas de capacitación con mi persona. Para la gente que le queda cerca a Cayambe, pues pueden tomar esas 8 horas de capacitación adicional en Cayambe. Y para las personas que pues por horarios o están fuera de Ecuador, la pueden tomar igual con mi persona en horarios de la tarde-noche a partir de las 6 de la tarde, asimismo, para cumplir ese periodo. Les decía que las personas que asistieron el día de ayer y hoy, con los códigos del descuento, pueden acceder a 20% de descuento del precio normal del taller. Y si tienen grupos de 3 o más personas, el descuento es del 30%, ¿sí? Entonces, ahí están los números de contacto. La mayoría creo que está en el grupo de WhatsApp. Sería interesante que me escriban por interno para enviarles la información detallada. Adicional a esto, y por tiempo no lo hemos puesto en el webinar, pero adicional a esto, nosotros vamos a topar el tema de cálculos de grado desarrollo día. Eso está incluido dentro del programa, pero por tiempo pues ya no lo hemos llevado a cabo en el webinar. Entonces es bastante interesante y vamos a ver a detalle planes estratégicos de bioestimulación que son aplicables a cualquier tipo de cultivo. Y vamos a continuar. Entonces, vamos a entrar ahora con este tema de los osmos protectantes. El principal, el que más se habla es la glicina betaína, es un osmoregulador, ¿sí? No es lo mismo que el aminoácido betaína. La glicina betaína químicamente es otra cosa. Y uno de los productos que funciona bastante bien, es este que está en pantalla. Primero, que es casi 100% glicina betaína, no es el 96% de lo que está envasado es glicina betaína. Las dosis por hectárea son bastante bajas y tienen un efecto súper interesante. ¿Para qué te sirve la glicina betaína? La glicina betaína lo que te sirve es para que el cultivo esté transpirando, esté hidratado y sobre todo tiene efectos muy beneficiosos cuando tienes condiciones de estrés hídrico o tienes condiciones de exceso de sales en el suelo. Entonces, en invernadero o en cultivos bajo invernadero hemos visto un buen efecto. Seguramente en cultivos a campo abierto también vas a tener este efecto porque en campo abierto tienes mayores posibilidades de tener este tipo de estrés que menciono. ¿Sí? Entonces, este producto no es un bioestimulante como tal, pero tiene ciertas funciones parecidas y puede ser parte integral de un programa con los bioestimulantes. ¿Para qué? Para que se enfoque a lo que mencionaba al inicio, que las plantas desarrollen el máximo de su tasa fotosintética. Al final del día es eso. Entonces, para eso te sirve este tipo de productos. Entonces, este producto lo fabrican, no recuerdo en qué país, pero no es en Ecuador, pero está a nivel mundial. Lo he visto que está en México, también lo vi, sé que en Colombia ya va a estar y acá en Ecuador ya está, entonces pueden revisarlo y chequearlo. Son alternativas súper interesantes para tener efectos positivos en los cultivos ante las condiciones climáticas que ya tenemos, ¿sí? Acá está una tablita en la que se detallan todos los beneficios evaluados en algunos cultivos, como están enunciados acá. Vieron el efecto sobre condiciones de estrés abiótico en sequía, en salinidad, en frío, el calor, y qué es lo que tuvieron como beneficio. Entonces, realmente esto ya está más que probado, no solo en estos artículos científicos, sino en muchos más. Y yo lo vengo trabajando ya casi desde alrededor de, va a ser casi un año en lo que tuve la posibilidad de hacer un acercamiento con la empresa que distribuye el producto acá y realmente se ve la diferencia en los cultivos. Entonces, si tú tienes en la finca problemas de aguas duras, que con exceso de sales, de no sé qué, y aparte de eso se suma condiciones ambientales, etcétera, tienes una alternativa más para incluir en tus programas de aplicaciones.
Esto es lo que les mencionaba antes. Yo les decía que casi el 50% de lo que interviene para la producción está ligado a las condiciones climáticas. Si estás en invernadero, algo se puede mejorar. Es importante que analicemos opciones, bloqueadores solares, ver si se pinta el techo, ver si se coloca franjas de sarán o algún otro tipo de cosas. Esa va a ser la única forma. Y funciona, o sea, realmente funciona. Siempre y cuando tengas claro el proceso, funciona y funciona bastante bien. Yo no lo creí hasta que lo pude validar en México por 3 años seguidos del tema del sombrero y es otra historia el tener el cultivo. Luego, el riego y la nutrición o el fertirriego en su conjunto es el otro 40%. Y luego los procesos de fitosanidad y bioestimulación, si bien tienen un porcentaje bajo, esto ayuda. Y yo pensaría, o al menos a la actualidad, pienso que posiblemente este 7,5 debe ser entre un 12 o un 15% en el tema de los factores decisivos por las actuales condiciones climáticas. Pero lo que quiero nuevamente que se lleven como mensaje es que hay que primero trabajar en estos de aquí. Acá es donde debes trabajar y complementar con bioestimulación. De lo contrario, no puedes empezar trabajando solo con esto si dejas de lado lo de acá. Mucho ojo con ese tema. Ahora, el clima, al igual que el riego, al igual que la nutrición, al igual que el manejo de planta, labores culturales, le dan a la planta señales en su crecimiento. Se habla de que el crecimiento de una planta puede ser generativo o vegetativo. Generativo significa floración, fructificación, maduración acelerada. Y si hablamos dentro de la parte de susceptibilidad al ataque de plagas y enfermedades, desde mi punto de vista, una planta generativa, si está bien balanceada la fórmula, puede tener resistencia al ataque de plagas y enfermedades. Vegetativo es un escenario en el que el cultivo tiene mucho vigor, mucho grosor de tallo, mucho tamaño de hoja, mucho verdor y muy poca floración, fructificación. Generalmente en los cultivos que son de ciclo corto o de una sola vida, se ve estas etapas de desarrollo. Cuando manejamos nosotros un cultivo de rosas en producción continua, en la que tú cosechas todos los días y hay en la misma cama brotes de diferentes edades, tú tienes estos estados vegetativos, estos estados de crecimiento continuo en toda la cama o en todo el invernadero. Entonces ahí tú tienes que guiarte por la condición climática y enlazarlo a la fórmula de fertirriego para definir qué señales le das. ¿Sí? Entonces, para que haya condiciones de crecimiento generativo, las condiciones del déficit de presión de vapor deben ser altas, alta radiación, déficit en el riego, la conductividad eléctrica alta, ¿sí? Y por el contrario, para que sea vegetativo, el DPV es bajo, o sea, climas nublados, fríos, lluviosos, radiación baja por ende, la humedad hay que tener cuidado, ¿sí? Y mira que la conductividad eléctrica, Aníbal, si por favor me ayudas con mucho cuidado, si no voy a tener que eliminarte la reunión porque nos está rayando la pizarra. Muchas gracias, Aníbal. Entonces les mencionaba que si se ponen a chequear la conductividad eléctrica, tiene un impacto sobre el crecimiento en cuanto a la señal de desarrollo generativo o vegetativo. Y otros factores más, si el riego lo das en pulsos cortos, en pulsos largos, a qué hora empiezas el riego, a qué horas terminas el riego, todo eso son señales de crecimiento vegetativo o generativo. Las relaciones nutrimentales, la principal, nitrógeno, potasio, más nitrógeno sobre potasio, desarrollo vegetativo. Más potasio sobre nitrógeno, desarrollo generativo. Pero a la vez eso puede influir de forma positiva para generar un cultivo resistente al ataque de plagas y enfermedades. Si separamos por etapas de crecimiento, esto es lo que nosotros normalmente conocemos como etapa de formación. Aquí estaría un cultivo de rosas en vegetativo, en etapa de desarrollo. Lo que buscamos aquí no es producción, lo que buscamos es
formar estructura, masa foliar y almacenamiento de reservas. Luego ya puedes pasar a etapas intermedias con una estructura más amplia, los primeros botones, la maduración de algunos de esos botones y luego la cosecha. Ya estos periodos estaríamos hablando que son generativos, ¿sí? Un poco como para aterrizarlo para el tema floricultor. Entonces les comentaba que hay varios factores que influyen en el crecimiento de estos, los menciono rápidamente a los que principalmente hemos estado hablando ahora, la relación de nutrientes nitrógeno-potasio, el DPB. El DPB yo asumo que sí lo vamos a modificar porque para lo que he visto en rosas, sobre 1.5 kilopascales ya tienes una señal mucho más generativa. Y los temas de radiación, ¿no? Que ya lo hemos hablado. Acá en Ecuador, lo que nos sobra es luz. Aún en días nublados tenemos la radiación suficiente para que los cultivos estén trabajando. ¿Sí? Entonces, mira, acá lo que quiero mostrar en este caso son dos escenarios y cómo a través de un sensor de temperatura y humedad, un sensor push, tú puedes ir validando y viendo parámetros, horas del día, días en los que el cultivo pasa o no pasa en condiciones de estrés. Entonces, fíjate, yo acá puedo hacer un zoom o ampliar la imagen y ver día a día los detalles. Y si yo pongo el cursor en la aplicación, puedo ver de qué hora a qué hora pasó estresado. O puedo visualizar un conglomerado mensual en el que yo puedo ver que la mayor parte de días, en ese periodo de tiempo, el cultivo durante el día pasó en condiciones ambientales favorables que le permitían desarrollarse. Pero hubo ciertos días, y acá, por ejemplo, seguramente esta semana fue más soleada, por las que tuvo picos en los cuales se salió de los rangos que yo definí. Pero eso ya me da una idea para entender el comportamiento del cultivo. Este es otro invernadero. Fíjense en cómo acá, la mayor parte del tiempo, acá yo diría que 12 o 13 días continuos, puede pasar en condiciones normales. Recuerden que lo rojo sería las condiciones de la noche, que ya no se las puede cambiar, a menos que tengas invernaderos con calefacción o ese tipo de cosas. Lo verde es las condiciones del día y lo que está en pico sobre lo verde son las horas del día que se sale de los rangos que definiste como extremos. Entonces, este invernadero, mira, es mucho más amigable climáticamente y lo hemos visto en esta finca de asesoro porque se comportan bastante bien las plantas acá, menos problemas fitosanitarios, ¿sí? Y es clave el comportamiento o manejo del clima. Esto es lo que buscarías en el desarrollo de un cultivo desde el inicio, que tenga vigor, que tenga uniformidad, que vaya desarrollándose bien, que incremente su área foliar, que este portainjerto vaya acumulando reservas para el injerto o la variedad definitiva y que de esa forma garantices un adecuado proceso de formación de planta. ¿Qué es lo que buscamos? Maximizar la tasa fotosintética. Acuérdense, maximizar la tasa fotosintética. Y cuando el cultivo va bien, almacenado reservas, y hay que entender que el arroz es un cultivo que necesita almacenar reservas, así como los frutales que normalmente están a campo abierto, aguacates, no sé, pitahaya, cuál otro por ahí, pero todo lo que es frutales necesita almacenar reserva. Entonces, fíjese en el vigor con el que empiezan a salir los brotes, ¿no? Este es un adecuado proceso de formación en el cual parte de los complementos que hacemos es un programa adecuado de bioestimulación. Mira la uniformidad de los brotes, mira el vigor, mira el brillo de la hoja. Así es como tiene que ir un cultivo para que luego termine con altos índices de calidad y de productividad. Estas son plantas de un porte típico, digo yo, en la zona del Carchi, a 3.100 metros sobre el nivel del mar. Así tienen que ser unas plantas a esa altitud.
Si tienes este tipo de plantas a esa altitud, pues esa producción es normal allá. Pero si no logras tener este tipo de plantas allá, es porque algo en tu sistema productivo no está bien. El otro punto importante que lo mencioné ligeramente y quiero hacer hincapié ahora, para que un cultivo esté así de productivo arriba, tiene que estar súper bien abajo. Y no se trata de llenar de enraizadores, hormonas. El proceso de enraizamiento tiene que ver con el tema físico, químico y microbiológico del suelo. Si tú no empiezas trabajando por los aspectos físicos y químicos al menos, no vas a tener un desarrollo radicular. Y ojo, este sistema radicular no es de cebolla como alguien me decía por ahí, es de rosas, es de un cultivo de rosas en un suelo arcilloso en México, que a través de un programa exhaustivo de enmiendas químicas o de mejoradores de suelo, en el lapso de un año y medio a dos, tuvo esta respuesta en el desarrollo de raíces. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. O sea, miremos abajo. La pregunta que les dejé por ahí. ¿Cuántos puntos de monitoreo por hectárea tienes en tu finca? Monitoreo de raíces. ¿Y cada cuánto estás revisando el desarrollo radicular? ¿Sí? Como para ir terminando, entender que si buscas un cultivo de esta calidad, con estos índices de productividad, acuérdate, condición climática, manejo de agua y fertilizantes o fertirriego, apoyo con bioestimulación y complementas con temas fitosanitarios, principalmente de manera preventiva. ¿Qué es o cuáles son los productos que intervienen para que un programa de bioestimulación funcione? Pues las principales están acá. Algas, aminoácidos, glicina betaína, húmicos y fúlmicos. Estos de cajón. Luego puedes pensar en microorganismos y el tema de los silicios, los fosfitos, que están catalogados como bioestimulantes y que también tienen un efecto positivo sobre la disminución de la incidencia de plagas y enfermedades, pero son complementos. Entonces, acá tienen en resumen, un esquema. Dosis, opciones de productos, fuentes, las veremos con más detalles en el curso. Entonces, mira, ahí está un cultivo de rosas que debe tener, agosto, septiembre, octubre, 6 meses de edad, entre 6 y 7 meses de edad, desde la siembra del patrón a cosecha. Se sembró a finales de julio, a inicios de agosto el patrón, y esto era la foto más o menos a mediados de enero, antes de entrar al pico de Valentín con estos botones que están acá, y todo esto de acá era para la producción de febrero en ruso. Luego, ya en un estado más avanzado, es una planta que llega a sus primeros picos de producción, más o menos a los 7 meses, y con una producción a pico y que no va a caer del todo. Y ahí es cuando llega al pico. Un estudio de caso de éxito. Otro estudio de caso, la misma edad, en otro invernadero, otra variedad, con el mismo manejo, programa de riego y nutrición integral, bioestimulación, manejo de planta. Así es como tiene que llegar con esa carga de tallos por planta para que funcione. El secreto está en chequear y mantener un adecuado desarrollo radicular. ¿Sí? Eso es lo que te va a garantizar calidad y productividad. Entonces, para ir finalizando, pregúntese si realmente están manejando el cultivo como un negocio rentable. Para que tengan una idea, y solo a números gruesos para los que estamos en rosas, si tú pierdes por algún problema fitosanitario 75 camas de rosas, serían unas 30.000 plantas aproximadamente, o 50 camas, o 25 camas, o 13 camas, aproximadamente te va a dar este número de plantas. Tú vas a tener 2 meses, por lo menos 2 meses que la planta no te va a producir bien. O sea, vas a producir súper bajo. Si a eso lo calculas o lo haces tallos perdidos en esos 2 meses, porque vas a producir muy bajo, es lo que vas a estar perdiendo en dólares, ¿sí? Y estos son casos reales.
Entonces, eso es lo que pierdes cuando no entiendes cómo funciona un sistema productivo y cuando no le sacas el máximo provecho al riego, a la nutrición y a la bioestimulación. Otro caso de éxito a 3050 metros. En esta finca el ciclo promedio es 120 días. Sí, esto es una productividad bastante buena con estos ciclos. En Cayambe y Tabacundo el ciclo es de 90 días en promedio. El índice debe ser mayor, pero acá, con calidad de exportación de 70, 80 y 90 centímetros, esto es lo que tiene. 88.4 tallos metro cuadrado año, lo que equivale casi a uno de productividad. Y esto es la producción de tallos total a año. Aquí está un breve detalle de los lotes, el área, los metros cuadrados, los tallos por año, etcétera, etcétera, que es parte de las validaciones que yo hago mensual, trimestral, semestral y anualmente para ver cómo va el desarrollo de las empresas que asesoro y en base a eso vamos poniendo las metas para el siguiente año. Normalmente un cultivo bien manejado entre el 5 y 10% de incremento es lo que tiene que dar, sin mayor complejidad. Este es otro caso de éxito de años anteriores en una finca de, bueno, el lote que se evaluó, porque la finca era más grande, pero el lote que se evaluó era casi de 6 hectáreas. La línea de tendencia azul el año 2017, la roja el 2018 y la verde 2019. Ahí están los incrementos y el 2019 pues seguramente iba a ser, se iba a mantener con ese incremento. Los exportables o los tallos exportables en las semanas de mayor demanda para San Valentín, como ustedes pueden ver, siempre fueron incrementándose, ¿no? Siempre fueron incrementándose. La semana 3, 4 y 5 sobre todo son las semanas de mayor venta en San Valentín y año con año se fueron incrementando. Azul 2017, rojo 2018, verde 2019. Con un adecuado programa integral del manejo del cultivo, en lo que interviene la bioestimulación, se puede lograr estos objetivos. Así están los cultivos en este mes de los que he ido visitando. Así es como deberían estar. El tema del mercado no es el más favorable, pero al menos tratamos de que los cultivos estén bien. La mejor inversión es la actualización continua en conocimientos. Entonces, cordialmente invitados para este seminario que empezamos el lunes 17 de agosto, ¿sí? Y voy a finalizar respondiendo las preguntas que tengo por ahí, ¿sí? Si tienen alguna inquietud, ahí está el número de contacto, me escriben y les paso la información detallada. Como les comenté, con estos dos códigos del código de ayer y hoy tienen un 20% de descuento y si el grupo es de 3 o más personas, 30% de descuento del precio normal. Entonces, vamos a responder las preguntas y con eso terminamos la sesión del día de hoy. Vamos a ver. Daniel nos dice, sí, por favor, Daniel, si nos escribes al número de contacto que está en pantalla, yo te agrego al grupo de WhatsApp con gusto. Por favor, ahí está el número de contacto, nos escribes y enseguida te agrego. Augusto, en suelos sódicos, ¿ayudaría la glicina betaína? Sin duda alguna es lo que te comenté. Sin duda alguna. Ahora, nuevamente, Augusto, ¿te va a ayudar la glicina? Sí, pero en un suelo sódico el manejo es integrado. Tienes que hacer un manejo de suelo. Tienes que chequear las opciones a través de un programa de enmiendas. No sé si el problema del sodio no sé si trabajas con agua de riego, viene en el agua o ya es tema del suelo. Habría que analizarlo y verlo, pero en un suelo sódico o salino sódico, una alternativa para que el cultivo vaya mejor es el tema de la glicina betaína, ¿sí? Te va a ayudar. Denise, ¿cuál es el rango de DPV ambiental óptimo para el cultivo de rosas? El máximo y el mínimo. Pues hay extremos, pero te voy a comentar por ahí. Más que el máximo y el mínimo. El rango idóneo, si es que tú pudieras mantener tu cultivo entre 0.8 y 1.2, sería lo ideal. Los rangos extremos te van a dar problemas de hongos o te van a dar problemas de estrés. Es la tablita que presenté y que vamos a revisar en el curso a detalle cada una de esas zonas. Y Daniel nos dice qué tanto influye la calidad del fertilizante. A ver, ¿qué tanto influye la calidad del fertilizante en la eficiencia del fertirriego? Daniel,
lo que primero tendríamos que tener claro es que cuando trabajas en fertirriego, tú usas fertilizantes hidrosolubles, o sea, de altísima solubilidad. Y pues se supone que por ese primer punto no deberías tener problemas. Si tú coges un fertilizante y lo diluyes y te quedan residuos o no se diluye, entonces no es un fertilizante hidrosoluble. Entonces tendrías que revisar con tu proveedor. Primer punto eso. Y luego, para que la eficiencia del fertirriego sea alta, tienes que chequear cómo está tu sistema de inyección o de dosificación a través de Ventures y luego tienes que chequear la eficiencia del sistema en campo para ver si están dosificando los goteros la cantidad que tú programas. Todo eso es de eficiencia. Entonces, si solo vemos la calidad del fertilizante, es uno de los tres factores que te mencioné, incluso hay un poco más. Aníbal, eh, a ver, recomendación que se tendría que aplicación foliar con dron en caña de azúcar a dosis de 20 litros. A ver, Aníbal, no te terminé de entender. Tú creo que estabas en caña, ¿no es cierto? Sí, caña de azúcar. Utilizas 20 litros de agua por hectárea. Aplicas con dron, pero la recomendación, si me hago entender o te entiendo, una recomendación de bioestimulantes, como te decía, los que funcionan para la mayoría de cultivos son extractos de algas, pero hay que ver qué alga es, de dónde viene y qué tipo de alga. Aminoácidos en base a lo que te recomendé y glicina betaína. Ahí tienes tres opciones. Ahí tú deberías revisar, de acuerdo al producto que consigas, la dosis del producto por hectárea. Eso es lo que deberías revisar. Y no tengo la experiencia con drones, pero ahí me apoyaría con la persona que te trabaje los drones, como para ver si trabajas con la dosis mínima, hablando de estos productos, ¿sí? O una dosis de intermedio, porque si vas a hacer un control químico, ahí es otra cosa, el ingrediente activo se lo trabaja como por hectárea, pues de ahí si el agua es solo el vehículo igual, pero tienes que respetar la dosis de ingrediente activo química, si hablas de un fungicida y un insecticida, tienes que respetar la dosis de ingrediente activo por hectárea, ¿sí? Espero que te deje claro eso, porque no te terminé de entender la pregunta. Alexander, si en un invernadero de rosas la temperatura es de 30 grados, suelo con buena humedad, y aún así los brotes tiernos se marchitan. ¿Será que este problema está influido directamente con la concentración de sales en el suelo? Primero, pues si tú sospechas del problema de sales en el suelo, mídela. Tienes varios o varias opciones, o el análisis de laboratorio, o el análisis a través de sockers o succionadores. Pues mídela. Tienes que medir primero para ver si es que tiene ese inconveniente. Y en base a eso, pues yo iría más allá, cómo está el desarrollo radicular y lo otro, cómo está el aporte de agua. Tú dices que tienes buena humedad, pero la pregunta que te hago, ¿cómo le estás midiendo? ¿No será que esa buena humedad tal vez te está generando excesos en ciertas zonas y está limitando tu desarrollo radicular? Solo con una conductividad eléctrica de 1 y pH de 4. Pues, pH de 4 es un pH ácido. ¿Bajo qué metodología estás diagnosticando el pH, Alexander? Si es la metodología en agua y tienes pH 4, ese suelo está bastante ácido. Entonces, cuando tienes un suelo de pH ácido, tienes limitaciones en el desarrollo radicular. El pH influye en que aparezcan minerales tóxicos que limitan el desarrollo radicular y para eso lo que generas es un programa de enmiendas para que trabaje sobre ese agente tóxico y te mejore el pH. Es algo que vimos en el diplomado internacional que estamos por terminar y que como hemos visto que varias personas se han interesado, vamos a abrir otro diplomado enfocado a la producción florícola en los próximos meses, en los que vamos a abordar algo de eso y también vamos a abordar manejo de clima en invernaderos y otros temas que no hemos tocado ahora y que nos han ido solicitando. Les sugiero que estén atentos en el grupo de WhatsApp. Daniel, ¿los contaminantes como metales pesados o pureza varían entre proveedores? Puede ser, eso sí, tienes que tener mucha claridad. Hablando de qué es lo que menos quieres bueno, dentro de metales pesados, te miento, no sé si es que
alguna empresa o un proveedor serio te presenta eso, pero al menos lo que normalmente un proveedor serio en lo que es fertilizantes te debería garantizar es que debe tener las menores cantidades de sodio y cloruros en esos fertilizantes porque es lo que más problemas causa a los cultivos, al menos las rosas, es muy sensible a ese tipo de. Y no sé si otros metales, como tú dices, pesados, podrían venir. Lo que sugiero yo siempre es trabaja con una empresa o casa comercial seria de renombre como para que eso posiblemente sea un problema que casi no se dé o nunca se da. Entonces, les agradezco por su tiempo, por su paciencia. Ha sido, creo que, 2 jornadas importantes, se llevan conocimientos muy interesantes, muy aplicables y quedan cordialmente invitados al evento del mes de agosto. Están los números de contacto y pues con gusto tendremos información luego para compartir para otros webinars. Estén atentos y pues esperamos que esto les haya servido. Por mi parte, es todo por el día de hoy y pues nos veremos en una próxima ocasión. Saludos a todos y que descansen. Buenas noches.